Teniendo ya la información o teniendo ya los archivos correspondientes a el indicador de población total y el indicador de desempleo, entonces debemos organizar dicha información en un archivo nuevo para poder interpretar los datos y saber cuál es ese comportamiento referente a dichos indicadores. En este caso, vamos entonces a trabajar en un libro nuevo o en una hoja de cálculo nueva para por cada hoja vamos a recopilar la información referente a ingresos altos de algunos países, de ingresos medio altos, de medio bajos e ingresos bajos. Entonces, lo que debemos hacer es tomar por cada uno de los indicadores acorde a cada grupo. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar para la población, nos venimos a metadata, vamos a verificar un país que tenga un ingreso alto. Vamos a mirar en este caso, por ejemplo, Australia. Australia, según esta característica de la hoja de cálculo, nos indica que es un ingreso que tiene ingresos altos. Entonces, si ya tengo el país, sé a qué categoría pertenece, ahora lo voy a buscar en los datos. Entonces voy a buscar Australia y lo que voy a hacer es copiar, selecciono primero todos los datos asociados a la población por cada año hasta el 2016. Voy a copiar de nuevo. Copio los datos y los llevo y los paso para la hoja nueva. Vuelvo entonces a copiar, a seleccionar todos los datos. Clic derecho, le damos copiar. Voy y busco el archivo donde voy a trabajar con los países de ingresos altos. Le doy clic derecho, pegar control Z. Voy a deshacer este pegado para hacerlo diferente. Clic derecho y vamos a hacerle un cambio acá para que él me traslade los datos y no me los deje horizontal, sino que de una vez me deje los datos de forma vertical. Le doy acá en la opción transponer y él me entrega los datos organizados de esta manera. Ahora le asocio el año, debo escribirle el año 1960. Voy a hacer unos 2-3 años para que Excel copie el modelo, lo repita y no tenga yo que traerme los datos. Escribo los 2 primeros años, los selecciono y luego me paro acá en el vértice de la celda y los arrastro para llegar hasta el año 2016. Vamos a colocarle entonces el nombre, le vamos a colocar para diferenciar dicho país. Vamos a darle un poquito de más orden a cada una de las tablas para que queden bien presentadas. Sabemos entonces que estamos trabajando acá en esta hoja donde los ingresos son altos, entonces estamos trabajando con países con ingresos altos y lo que vamos a hacer ahora es generar el gráfico. Vamos a generar un gráfico de dispersión para poder ir verificando este comportamiento. Falta algo importante que es indicar acá que estamos trabajando con gráficos de población, que estamos trabajando un gráfico de población asociado entonces a los años de 1960 hasta el año 2016. Selecciono todos los datos de población para generar el gráfico. Me voy entonces para buscar el gráfico acá en insertar el gráfico tipo dispersión. Vamos a escoger este que nos indica con puntos y líneas y obtenemos entonces nuestro gráfico referente a la población para que él nos indique y podamos nosotros obtener la conclusión. Aparte de esto, vamos entonces a ingresarle la estadística descriptiva. Yo no puedo dejar un gráfico solo aislado
tengo que acompañarlo de la estadística descriptiva, donde me indicará la mediana, la moda, etcétera, etcétera. Para ello entonces vamos a pedirle a Excel que nos haga esta parte automáticamente. Hay que instalar, y les recuerdo acá el proceso de instalación de la estadística descriptiva automática, que es archivo, vamos opciones, vamos acá a complementos, acá en la parte inferior le damos complementos de Excel IR y verificamos que esté acá con un chulito herramientas para análisis. Si no lo tiene, le damos clic y le damos a aceptar. Entonces ya aquí en datos voy a obtener la herramienta que se llama análisis de datos. La selecciono, voy a buscar la estadística descriptiva, le doy a aceptar y selecciono todos los datos sobre los cuales voy a aplicar la estadística descriptiva y le digo en una hoja nueva, no le damos entonces resumen de estadística y le damos a aceptar. Nos la dejo acá por separado, pero pues nosotros no la llevamos. Clic derecho, copiar, nos vamos a ingresos altos y al lado del gráfico vamos entonces a dejar toda la información sobre la estadística descriptiva. Ya luego eliminamos esa hoja que se nos creó de más para que por presentación se vea de manera adecuada. Entonces tenemos ya la información para uno de los países que tiene ingresos altos. Entonces eso es lo que yo debo hacer en el caso de nuestro trabajo, que estará descrito en Moodle, de cuántos países vamos a evaluar, de cuántos países acorde a sus ingresos vamos a estar evaluando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos uno solo. En la parte inferior vamos a agregar otros más. Por ejemplo, buscamos otro país y hacemos el mismo procedimiento para obtener los mismos datos, y a cada uno de los gráficos en la parte inferior vamos a explicarle, vamos a colocar qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso para el gráfico de población de Australia, vamos a verificar cuál es ese comportamiento de la población. Entonces vemos que tiene una variación mínima, tiene un comportamiento ascendente. Vemos que no hay tanta variación en la población, pero sí percibimos que existe un incremento de la población desde el año 1960 hasta el 2016. Vemos que va completamente en aumento. Entonces estos gráficos yo debo escribir. Entonces puedo hacerlo a través de insertar, puedo insertar un cuadro de texto, o simplemente acá puedo dar la explicación. Las explicaciones correspondientes las dejamos indicadas en la parte inferior de cada uno de los gráficos, porque si no, no tendría sentido. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo ubicaría otro país de ingresos altos, pero me hace falta todavía verificar el otro indicador. En este caso, el otro indicador, haríamos el mismo procedimiento y nos iríamos entonces para el archivo de Excel que tiene el desempleo. Nos vamos entonces a buscar en data, vamos a buscar Australia, vamos a verificar y a traernos entonces los datos correspondientes al indicador. No están desde 1960, pero tenemos buena cantidad de datos para poder evaluar el desempleo, el índice de desempleo. Nos lo llevamos entonces al lado, también al lado
de la estadística descriptiva para que nos quede de una manera lógica la evaluación para este país de estos dos indicadores. Entonces, recuerden que le damos acá transponer para que nos lo pegue de forma vertical y vamos a anexar con el mismo procedimiento. Venimos acá a verificar a partir desde qué año está, desde 1991. Entonces ubicamos el 1991, 1992, seleccionamos los dos, nos paramos en el vértice y arrastramos y obtenemos entonces hasta el 2016. Hacemos el mismo procedimiento, entonces le escribimos acá que es para Australia y que estamos trabajando con desempleo. Le damos entonces todos los elementos para presentar la tabla. Y volvemos a hacer el mismo paso referente a obtener el gráfico de dispersión y la estadística descriptiva también para el desempleo, y la vamos a anexar en la parte derecha. Aquí estaría el gráfico de desempleo por dispersión y acá estaría la estadística descriptiva. También debe estar acompañada por una pequeña explicación sobre el comportamiento que veríamos. Recuerden que esto es un indicador de desempleo, o sea que, por ejemplo, entre más alto sea, quiere decir que la tasa de desempleo era mucho mayor. Entonces esto nos da el pie para poder evaluar este indicador. Les recuerdo entonces que en este caso estamos trabajando solo para los de ingresos altos. También hay que hacer trabajos con ingresos, países que tengan ingresos medio altos, ingresos medio bajos e ingresos bajos. Eso también se puede trabajar. Entonces por eso debemos hacerlo por separado, para que podamos tener, por ejemplo, por ingresos altos, un país con su correspondiente indicador de población y su correspondiente indicador de desempleo.